Mi nombre es Juan Pedro Hernández, estudiante del profesorado de Matemática en el Instituto Superior de Formación Docente número 163, Necochea. En este año 2020, como todos sabemos, las escuelas estuvieron cerradas durante mucho tiempo, y en algunos casos casi todo el año. Por lo que me pregunto, ¿es posible la educación sin escuelas? Para responder esta pregunta es importante definir los conceptos de educación por un lado y de escuela por otro. No quiero ser exhaustivo en las definiciones, pero es importante para poder posicionarme y dar una respuesta argumentada, como nos gusta a los profesores de matemática. Entonces, ¿qué es la educación? La educación es de alguna manera como la realidad, dado que vivimos con ambos conceptos permanentemente. Pero vamos a intentar. Una definición de realidad podría decirse que es aquello que existe y se desarrolla, que contiene en sí misma su propia esencia y sus propias leyes, como así también los resultados de su propia acción y desarrollo. Algo parecido pasa con la educación. Pero vamos a la definición de educación. Etimológicamente, la educación se entiende como la crianza, la orientación para extraer lo mejor de cada persona, es decir, hacernos mejores. La educación entonces es un producto cultural, una construcción que resulta de la actividad y los intercambios humanos, es decir, que es un producto social porque surge de la interacción entre distintas personas que pertenecen o a un mismo grupo o a una misma comunidad. Platón dijo, educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección posible. Y después de leer a varios otros sabios pensadores de la historia de la humanidad, podría decir que la educación es un proceso de optimización general e intencional del ser humano, orientado a lograr su plenitud individual y también una inserción activa en el mundo donde vive. Spencer dijo, la función de educar es el proceso de prepararnos para la vida completa. Otra forma de analizar la educación es describir los distintos tipos. Por ejemplo, la educación formal, que es aquella que tiene lugar dentro de un programa organizado, planificado, evaluado e impartido por las instituciones de la sociedad, como son las escuelas, las universidades o los institutos. La educación no formal también se recibe de manera intencional y organizada, pero por fuera de las instituciones formales, es decir, fuera de las escuelas o las universidades o los institutos. Se puede dar un título o no, pero no tiene una validez profesional. Podrían ser los deportes amateur o también las artes no profesionales como aprender a dibujar o aprender a pintar. La educación informal es aquella que se adquiere de manera no intencional y desorganizada, a través de la acumulación de experiencias, es decir, son saberes incorporados por ensayo y por error, es decir, la educación de la vida. Todo el mundo la adquiere a su manera. También se podría reconocer en la educación un proceso de perfeccionamiento de las personas, pasar de un estado a otro, una transición a algo mejor, un perfeccionamiento del ser humano. La idea de perfección supone una modificación y un mejoramiento y desenvolvimiento de todas las posibilidades, es decir, optimizar nuestras cualidades. Otros sinónimos podrían ser la plenitud o la formación o preparación para un fin, una tarea, es decir, optimizar todas las posibilidades y cualidades. Esta idea de mejoramiento implícita en la educación y referida a la persona puede aplicarse también en un sentido más amplio a toda la sociedad o toda una comunidad. Unido a esta característica de perfeccionamiento puede considerarse la idea de continuidad. Nunca puede decirse que el ser humano está acabado o que sea perfecto. El proceso educativo es un proceso de reorganización, de construcción y de transformación continua. Siempre existe posibilidad de optimización de todas las dimensiones humanas. Entonces vemos que la educación es un proceso permanente de perfeccionamiento, que se acomoda a los distintos ciclos humanos con sus respectivas necesidades, intereses y posibilidades. Si bien existe una educación involuntaria, la educación informal, vamos a considerar la educación formal o no formal, que son procesos intencionales que pretenden el logro de determinados conocimientos o valores. Si se parte de la idea de que las personas pueden obrar de muchas maneras y que no todas son convenientes, podría decirse que la educación se encarga de direccionar la conducta y la personalidad. Ligado a la idea de intencionalidad, es importante señalar la educación como un proceso de influencia, de orientación o de ayuda. Ya vimos que etimológicamente el término apuntaba a la idea de conducir, de guiar, que era una clara influencia desde el exterior. Ahora bien, ese carácter conductivo no implica coacción o imposición. Por el contrario, se trata de una influencia, de una ayuda. Necesita del libre ejercicio de la voluntad de quien la recibe. Precisa una colaboración voluntaria de ambas partes, del educador y el educando. Y aunque se trate de una acción exterior, la educación debe entenderse también como un medio de autorrealización, de autoformación, o sea, de un desarrollo de las disposiciones individuales. Dentro del proceso educativo, la comunicación no es algo secundario, ni ajeno
Al contrario, están íntimamente unidos, ya que es imposible concebir la educación sin comunicación. La educación, de hecho, se configura como un sistema de comunicación, con todos y con cada uno de los elementos que lo integran. Por ejemplo, el emisor, que normalmente es el educador, el receptor, que normalmente es el estudiante, y los medios, que son los métodos, las técnicas o los planes didácticos. Finalmente, podríamos coincidir que la educación ha sido considerado a lo largo de la historia como un proceso de desarrollo de las personas, para mejorar las cualidades individuales, mejorar la vida de las personas y finalmente la cultura y la sociedad. Para sintetizar todas las nociones de educación, podríamos decir que es un proceso dinámico que pretende el perfeccionamiento de todas las capacidades humanas, que exige una influencia intencional pero sin coacciones de parte de los educadores y que pretende lograr la inserción activa del individuo en la sociedad, en la cultura, como también en la naturaleza. Por otra parte, tenemos que definir escuelas para poder contestar si es posible la educación sin escuelas. Entonces, ¿qué es la escuela? Es la institución por excelencia de la educación formal, donde se refleja y se recrean problemáticas sociales y vínculos personales con objetivos específicos. Pero a lo largo del tiempo, la concepción de las actividades escolares fueron cambiando. En los últimos 300 años hubo principalmente 4 modelos de escuela, la denominada escuela tradicional y las sucesivas escuelas innovadoras. En el siglo XVII encontramos la escuela tradicional. Las prácticas escolares de este modelo educativo se basan en el orden y en la autoridad. Los objetivos son la disciplina y una sociedad y una cultura lo más homogénea posible. El orden se materializa en el ordenamiento del tiempo, del espacio y de la actividad, y la autoridad se personifica en el maestro, que es el dueño del conocimiento y del método. La dependencia que se establece entre el profesor y el alumno no favorece al desarrollo emocional y afectivo de los estudiantes. La escuela nueva constituye una respuesta a la escuela tradicional y resulta un movimiento muy controvertido en la educación. Se da un giro de 180 grados al desplazar la atención que en la educación tradicional se centraba en el maestro hacia el estudiante. Es un movimiento que surge a principios del siglo XX. La escuela nueva descubre posiciones relevantes para la acción educativa y continúa siendo actual, y aunque presenta una serie de limitaciones, es innegable que proporciona un rol diferente para profesores y estudiantes. Los principios de esta consigna son la atención al desarrollo de la personalidad, valorando mucho más la motivación, el interés y la actividad. El fortalecimiento de la comunicación, que favorece los vínculos entre los docentes y los estudiantes, y también se valora mucho la naturaleza. Su método educativo se basa en que el estudiante tenga experiencias directas, que se le planteen problemas reales, que estimule su capacidad creativa y haga observaciones sobre la información que tiene, que se le ocurran soluciones y que tenga oportunidad para analizar y comprobar sus propias actividades. Además, sitúa al estudiante en una posición activa ante el aprendizaje. Las críticas que ha recibido la escuela nueva se centran básicamente en el hecho de que no se da valor formativo del trabajo y del esfuerzo, y que además es muy difícil identificar cuáles son los auténticos intereses de los estudiantes porque los consideran condicionados por el medio. En la práctica, la aplicación de este modelo no ha sido nada fácil y no ha tenido suficiente fuerza para erradicar al modelo tradicional. Más adelante, en los años 50, llega la tecnología educativa o escuela tecnocrática. Este modelo se basa en la lógica y en la ciencia y pone su énfasis en la objetividad que se logra con el rigor de trabajar sobre una conducta observable. El papel del profesor es de controlador de estímulos, respuestas y reforzamiento. El modelo tiene métodos basados en el autoaprendizaje. La relación profesor-estudiante prácticamente no existe. El profesor elabora el programa y el estudiante se autoinstruye, a su ritmo, incluso sin clases o consultas presenciales, es decir, educación a distancia. Las limitaciones que se presentan son que en el aprendizaje no se toman en cuenta los procesos, sino solo los resultados observables. No desarrolla un pensamiento teórico ni creador, sino una memoria reproductiva. La educación aparece descontextualizada sin tener en cuenta ni la realidad ni los conflictos individuales. Este modelo no logra superar al llamado modelo tradicional como se pretende, sino simplemente es una modernización del mismo. De la crítica a este modelo surge una serie de alternativas interesantes y prometedoras que pretenden reformar el modelo educativo. Se llaman las didácticas críticas. Ya avanzado el siglo XX surge la escuela crítica, una pedagogía que cuestiona radicalmente tanto los principios de la escuela nueva como los de la escuela tradicional y la tecnocrática, apuntando a una reflexión colectiva, lo cual implica criticar la escuela, sus métodos y sus relaciones, revelando lo que permanece oculto
pero que de alguna manera condiciona la actuación, es decir, la ideología. Las instituciones son creadas por personas, o sea que también tienen el poder de transformarlas. Para la pedagogía crítica hay un análisis institucional que permite entrar en una dimensión oculta pero determinante del sistema educativo. Se basa en el cuestionamiento permanente de las instituciones, su organización, sus finalidades implícitas y explícitas, sus planes de estudio y las relaciones personales. Este modelo plantea una necesidad de renovar la enseñanza. Es por eso que la reflexión debe recuperar el valor de una dimensión afectiva y emocional que hasta entonces se consideraba un obstáculo. En definitiva, la escuela crítica se caracteriza por generar un clima humanista y democrático, de diálogo participativo con una actitud crítica y reflexiva, que busque la identidad individual, local, nacional y, en fin, universal de las personas. La escuela crítica en alguna medida es muy actual, ya que comparte la necesaria renovación de la enseñanza, lo que implica un proceso de concientización de directivos, docentes, estudiantes, instituciones y todos los que participamos en el sistema educativo. Ya con todas estas ideas, definiciones, descripciones, y antes de ir a la respuesta que hicimos al comienzo sobre si es posible la educación sin escuelas, deberíamos preguntarnos en tal caso si es posible enseñar, aprender y evaluar sin escuelas. A ver, ¿es posible enseñar sin escuelas? Para la educación formal es una condición necesaria tener escuelas, pero no suficiente si aspiramos a una educación crítica e integral. Necesitamos escuelas que evolucionen como lo describe el proceso mismo de la educación, pero aplicado a las instituciones. ¿Se puede aprender sin escuelas? Si mantenemos el enfoque en la educación formal, el aprendizaje presenta limitaciones si contemplamos los diversos contextos de los estudiantes. Pero sí, es posible aprender sin escuelas. De hecho, a lo largo de la historia se han conocido muchos casos de autodidactas. Pero lo más difícil tal vez, ¿se puede evaluar sin escuelas? La evaluación educativa es un proceso continuo dentro del sistema de enseñanza y aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante para poder adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcanzan los objetivos definidos. Ahora sí, vamos a la respuesta. ¿Es posible la educación sin escuelas? Sí, es posible. Ya vimos que la educación informal y la educación no formal no necesitan de escuelas. Sin embargo, la educación formal solo puede existir si hay escuelas o instituciones sociales. Por lo tanto, la respuesta es que sí, es posible, pero también es no, no es posible. La respuesta es ambigua por el tipo de educación al que nos referimos, pero lo que es seguro es que sin escuelas parte fundamental de la educación no podría concretarse. La reproducción de la sociedad que se logra desarrollar en ámbitos escolares es algo así como el entrenamiento y la competencia de deportistas de equipo o de conjunto. Un futbolista podría entrenar y aprender mucho individualmente, pero si no lo hace en equipo, cuando juegue un partido se va a encontrar con problemas para los cuales no está preparado. Por suerte las escuelas van a volver a la normalidad en algún momento, ya que considero que de alguna manera estamos de acuerdo en que no es posible la educación formal sin escuelas. Pero más importante será ver cómo mejoramos las escuelas, un proceso que comparte con la educación en sí mismo, la continuidad en el tiempo y la búsqueda de optimización y perfeccionamiento. Mi humilde aporte es plantear la idea de volver a las raíces, observar todas las etapas evolutivas y los modelos pedagógicos y las escuelas, buscando una síntesis con lo mejor de cada una. Y me refiero a analizar incluso modelos de educación y tipos de escuela anteriores a los mencionados, como por ejemplo en la antigua Grecia. En ella vamos a encontrar en toda su plenitud el humanismo pedagógico con un culto por la libertad y su preocupación por el desarrollo armónico de la personalidad. Antes de la edad escolar, tenían una escuela familiar. Los niños recibían de sus padres la primera educación. Se les enseñaba poesía y cánticos apropiados para infundirle buenos sentimientos, y se aprovechaba su afición a los cuentos y a las fábulas para inculcarles principios morales. Las instituciones escolares griegas estaban divididas en 4 etapas: la escuela de las primeras letras, un gimnasio para la educación secundaria, una enseñanza superior con clases de filosofía y retórica y una formación ciudadana. Elaboraron el primer plan de enseñanza organizando en grupos de 3 materias por un lado, gramática, retórica y dialéctica, y otro de 4 materias con aritmética, geometría, astronomía y música. La educación de los niños era responsabilidad de los padres, y la educación primaria era a partir de los 7 años, donde aprendían a escribir, a leer y aritmética básica. Eran acompañados por un tutor que controlaba su comportamiento y los ayudaba. En la enseñanza secundaria, que era entre los 14 y los 16 años, el maestro les enseñaba matemática y literatura, mientras que los citaristas enseñaban música, que era una de las asignaturas que ellos consideraban de las más importantes por cultivar el espíritu.
La enseñanza superior se cursaba en el gimnasio y era un lugar donde se enseñaba astronomía, oratoria, dialéctica y filosofía. Menciono este modelo educativo porque considero que podría ser de gran utilidad para pensar en mejoras en el sistema escolar. Además, pienso que tiene lo mejor de todos los sistemas de los que estuvimos hablando. Y para terminar, me voy más lejos en el tiempo, con un acertijo milenario. Es una de las adivinanzas más antiguas que se conoce y viene de la antigua civilización sumeria hace unos 5000 años. Una de las traducciones dice así: hay una casa a la que uno entra ciego y sale viendo. ¿Qué es? Les voy a dejar la imagen, pero ustedes van a tener que dar sus propias respuestas. Gracias.